pero es importante que esta etapa la conozcamos porque es parte de la historia del Perú. A ver, están ingresando sus compañeritos. Vamos a ver, muchachos, miren, vamos a entender un poquito este tema de cómo es la secuencia, ¿ya? Yo quiero que Profesor, buenos chequeen. días. Hola, muchachos. Miren, vamos a comenzar la secuencia de momentos históricos que ha tenido el Perú, ¿ya? Comenzamos desde la guerra con Chile, ¿ya? Que fue desde el año 1879 hasta, hasta el año 1883, ¿no es cierto? Fue la guerra con Chile. Eso ya lo conocemos, ya lo hemos estudiado ampliamente. Luego de la guerra con Chile viene un periodo conocido como la reconstrucción nacional. La reconstrucción. Se llama reconstrucción nacional porque justamente como su nombre lo dice, fue un periodo que, a ver, ¿cómo te explico? Fue un periodo que el Perú había quedado destrozado después de la guerra, pues, ¿no? Entonces se llama reconstrucción nacional. Dentro de esta reconstrucción nacional también se le conoce con otro nombre como segundo militarismo, ¿no? También se le conoce como el segundo militarismo, militarismo, a la reconstrucción nacional, militarismo, segundo militarismo, ¿correcto? La reconstrucción nacional o también llamado segundo militarismo. Buenos días, profesor. 1983, hola, hasta 1995. ¿Ya? Hasta 1995. ¿Correcto, chicos? Ese es el segundo militarismo o la reconstrucción nacional. Entonces, profe, luego de este periodo, ya hemos estudiado el segundo militarismo, ¿no? Acá gobernó el presidente Manuel Nacio Prado, acá gobernó Andrés Avelino Cáceres, y acá gobernó el presidente Morales Bermúdez, ¿no? Remigio Morales Bermúdez, hasta 1995. Luego de este periodo viene un periodo, el gobierno de Piérola, ¿no? El gobierno de Piérola. El gobierno de Piérola, chicos, Piérola, ¿ya? Ese gobierno de Piérola, chicos, empezó en el año 1995 hasta el año 1999. Y a este gobierno de Piérola, chicos, se le conoce como un periodo intermedio. ¿Entre qué, profesor? Entre la reconstrucción nacional y el tema que vamos a hacer hoy día, la famosa república aristocrática. Aristocrática. ¿Correcto, chicos? Entonces, este gobierno de Piérola es un periodo intermedio entre el segundo militarismo, o también llamado Reconstrucción Nacional, y la república aristocrática. ¿Qué es lo que vamos a estudiar el día de hoy? Profesor, la República Aristocrática comenzó en el año 1900, 1800, ¿qué estoy poniendo yo? Es 1895, ¿ya? Hasta 1899. La Segunda República Aristocrática comenzó en 1899 hasta el 1919. ¿Me chicos? 1919. ¿Correcto? Este periodo de la historia, chicos, República Aristocrática, no está en nuestro libro, muchachos. No lo han considerado dentro del libro. Por lo tanto, vamos a estudiarlo el día de hoy. ¿Y por qué, profesor, dura hasta el 1919? Porque en 1919 comienza el gobierno de Augusto de Leguía. El gobierno de Leguía, ¿no? Este gobierno de Leguía también es muy conocido como el oncenio. El oncenio. ¿Quién sabe por qué le dicen el oncenio, chicos? Porque duró 11 años. 11 años, desde 1919 hasta 1930. ¿Correcto, chicos? Entonces, así viene la historia del Perú, chicos. A mí me interesaría mucho que ustedes esta partecita la tengan bien clara, ¿no? De cuál es la secuencia de hechos que se dan en la historia del Perú, ¿ya? Así que vamos hoy día, chicos, a estudiar esta partecita, la República Aristocrática. ¿Cuándo se da la República Aristocrática? Después del gobierno de Piérola y antes del gobierno de Augusto de Leguía. ¿Ya? En su libro no está, chicos. En la programación no han considerado este tema de la República Aristocrática,
pero vamos a verlo de una manera muy resumida. Así que, por favor, si tienen dudas, preguntas, consultas, aprovechen, ¿ya? Para poder aprender este tema. A ver, profesor, República Aristocrática. República Aristocrática. ¿Cómo fue el Perú en esta etapa de la historia? En la economía, chicos, en la economía tenemos que el Perú empieza a recibir las primeras, ¿cómo se puede llamar? Influencias, vamos a llamarle, de la revolución industrial. Años antes, 1779, 1780, en Europa había comenzado la gran revolución industrial. ¿Y qué es la revolución industrial? Como su nombre lo dice, es una revolución, es un cambio que se da en la forma de producción. Aparecen las industrias, aparecen las máquinas, ¿sí? Entonces, en el Perú también, profesor, llega esa influencia, esa tendencia, ¿no? O sea, profesor, que ya no vamos a usar solamente para producir las herramientas a la gente, sino ya empiezan a venir las máquinas, ¿correcto? Las máquinas. Ahora, profesor, el Perú, cómo se benefició o por qué el Perú es importante esta revolución industrial? Porque en el Perú teníamos muchos productos chicos para exportar, ¿no? Nosotros somos un país exportador. El Perú históricamente ha vivido de la minería, básicamente desde la época de la colonia, ¿no es cierto? De la agricultura, ¿no? Son productos que han servido para que el Perú tenga dinero. En cuanto a la agroexportación, teníamos dos productos principales, la azúcar y el algodón. El azúcar, tú sabes, o la azúcar, tú sabes que viene de la caña de azúcar, ¿no? La caña de azúcar es algo así como la planta del maíz, no sé si tú la conoces, ¿no? Es la caña de azúcar y de ahí se saca el famoso azúcar. Y el algodón, chicos, es de un arbusto, ¿no? Es como un árbol pequeñito donde sale el algodón. Se llama agroexportación porque exportábamos, vendíamos a otros países productos agrícolas, azúcar y algodón. El Perú teníamos eso. Entonces, profesor, en el Perú, los dueños de estas haciendas donde había algodón, azúcar, ¿ya? Empezaron a traer máquinas para producir, o sea, ya producir a mayor cantidad, ya una producción mecanizada. Y gracias a esa producción mecanizada vendían más, exportaban más algodón, más azúcar, y eso permitió que esta gente, que ya era rica, ya era poderosa, se haga aún más rica y más poderosa, ¿no? Tenga más plata aún, ¿no? A esa gente se le conoce como la famosa aristocracia peruana, la aristocracia, ¿no? Los aristócratas eran pues los grandes, lo que ahora llamaríamos los millonarios del Perú, ¿no? Los grandes hacendados, principalmente del norte, ¿no? En la caña de azúcar. El norte, estamos hablando de toda la costa norte, de Trujillo, Chiclayo, ¿no? Quizás un poquito hasta Piura, ¿no? Y en el sur, en Ica, el algodón. Ahora, profesor, como ya empezaron a venir máquinas, el Perú también se empieza a industrializar. O sea, profesor, que en el Perú empiezan a nacer las primeras fábricas peruanas, cosa que antes no había, pues, ¿no? Porque recién esto de las fábricas se da con la famosa revolución industrial que se da en Inglaterra, años antes, ¿sí? Entonces, ¿quiénes eran los dueños de estas fábricas? Lógicamente, pues, ¿no? Los grandes millonarios, ¿no? Las familias más poderosas del país eran los dueños de estas fábricas, ¿no? Empiezan a aparecer las fábricas. En cuanto a la minería también, el Perú tenía minería, ¿no? Y en esta época, chicos, como casi siempre ha ocurrido, ¿no? Tenemos inversión extranjera, pues, ¿no? O sea, países del exterior que son los que manejan las minas, ¿no? Profesor, ¿y por qué los países del exterior, ¿no? Las grandes transnacionales que ahora le decimos, ¿no? Es que para poder explotar una mina, pues chicos, hay que tener capital, hay que tener dinero, ¿no? Recursos, ¿no? Nosotros, tú y yo, así nos den la mina, ¿qué vamos a hacer si no tenemos plata para contratar gente, no tenemos maquinaria, no tenemos tractores, no tenemos, no vamos a poder extraer, ¿no? Entonces, por eso es que la inversión extranjera tiene que venir o viene al Perú a invertir, ¿no? A explotar estas minas, ¿no? En los famosos enclaves y los famosos enganches. ¿Qué son los enclaves, chicos? Enclaves es una palabra clave que quizás tú la has escuchado o la vas a escuchar bastante. Los enclaves mineros que le decían eran territorios, lugares, pueblos, vamos a llamarles así, o cerros, ya que estaban dentro del Perú, pero que eran explotados por
capital extranjero, ¿no? Principalmente Estados Unidos e Inglaterra. O sea, eran empresarios de otro país que explotaban esas minas, ¿no? Esos son los enclaves. Ahora, se llama enclave en particular porque todo el dinero que sale de estas minas era llevado a sus países de orígenes, ¿no? O sea, estos enclaves mineros, si bien es cierto que estaban en el Perú y sacaban el mineral del Perú, pero todas las ganancias se lo llevaban a su país, ¿no? Por eso se llama enclave, ¿ya? Los enclaves mineros. Y los enganches eran un sistema a través del cual estos empresarios podían tener mano de obra, ¿no? Mano de obra, ¿ya? Los famosos enganches. O sea, hacían contratación de peones, de trabajadores, de obreros, ¿ya? Para sus minas, ¿no? Ahora, en esta época estamos hablando de 1900, ¿no? Inicio de 1900, chicos, hace 100 años, casi 120 años aproximadamente, ¿ya? Los trabajadores pues no tenían los mismos derechos que ahora, ¿no? Por ejemplo, no había que el domingo era libre, no, no había eso, ¿no? Trabajaban todos los días. No había que horas de trabajo, ¿no? Ahora, por ejemplo, si yo quiero contratar a alguien, o tú contratas a alguien, o alguien te contrata a ti, tú máximo puedes trabajar 8 horas, ¿no? 8 horas diarias, ¿no? En esa época no, pues yo ponía mi horario, ¿no? De 6 de la mañana a 8 de la noche, ya, listo, y todos tenían que trabajar a la hora que yo quería. Entonces, en esa época no había derechos laborales, ¿no? Para los trabajadores, ¿correcto? Y otro producto que teníamos en el Perú era el famoso caucho, pues, ¿no? Si bien es cierto, ya desde la época de la Reconstrucción Nacional, desde la época de Castilla, que estoy hablando, de Andrés Abrino Cáceres, ya había el caucho, ya estaban explotando el caucho. En esta etapa llamada la República Aristocrática se da el boom, ¿no? O sea, el boom es su máximo crecimiento, pues, ¿no? Del famoso caucho, ¿no? ¿El caucho de dónde sale, profe? El caucho sale de un árbol, ¿no? Un árbol que crece en la selva peruana, y el caucho es una goma, ¿no? Una resina que bota el arbolito, lo corta y llora, ¿no? Lo que acá le decimos llora el arbolito, esa resina, esa goma que sale, esa agüita que sale del árbol, para que lo entiendas, ese es el caucho, ¿no? Profe, ¿para qué sirve el caucho? El caucho pues sirve para hacer las llantas, ¿no? Las llantas. Profe, ¿para qué son las llantas? A los carros. ¿Y por qué son importantes, profesor, las llantas de los carros? Porque en esta época, chicos, en esta época 1900, en Estados Unidos se empieza a producir los autos pues en cantidad, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, tú habrás visto la historia de Ford, ¿no? De Ford, ahí en Estados Unidos. Él empezó a construir autos y construyó un auto muy económico, ¿no? Y toda la gente se empezó a comprar autos, ¿no? Entonces, pues, como hubo mucha demanda de autos, muchas personas, no en Perú, ¿eh? Estamos hablando de que en Estados Unidos y en Europa empezó a comprar los autos, entonces esos autos necesitaban llantas, ¿no? Y las llantas se hacían del caucho. Y en el Perú teníamos caucho, ¿no? Entonces, profesor, esta fue una época donde el Perú tenía las materias primas para exportar. Profe, ¿el Perú vendía? Claro que vendían, exportábamos. Pero ¿quién se beneficiaba, chicos? Solamente la clase alta, ¿no? Lo que se dice la aristocracia, ¿no? Los grandes millonarios del Perú fueron los que aprovecharon este momento, ¿sí? Este es en la parte económica. En cuanto a la sociedad, ¿correcto? Este periodo, chicos, de la República Aristocrática se diferencia porque los gobernantes fueron aristócratas, pues, ¿no? Mira acá el dibujito, estamos hablando de gente muy poderosa, gente rica, ¿no? Mira su forma de vestir, sus sombreros, sus sacos largos, su bastón, ¿no? ¿No? Entonces, esta gente, profesor, eran familias del linaje. ¿Qué quiere decir, profesor? Que eran familias que eran ricas, eran personas que eran ricas, pero esa riqueza venía pues de su familia, ¿no? El hijo de un aristócrata también era pues un famoso aristócrata, ¿no? Un famoso aristócrata, ¿no? ¿Ya? Y profesor, ¿quiénes conformaban esta oligarquía? A ver, ¿qué significa oligarquía? Oligo significa poco, poco. Arquía significa poder. Arquía significa poder. O sea, profesor, que oligarquía es que pocas personas tenían el poder, ¿no? O era el poder de pocas personas que dominaban, ¿no? Que dominaban en esta época, ¿no? Se dice que había más o menos 40 familias, ¿no? Las más poderosas y las que controlaban todo el país, ¿no? 40 familias, que las más ricas, ellos eran la oligarquía, ¿no? Eran grandes hacendados, ¿no? Grandes hacendados que tenían pues sus haciendas al interior del país,
¿correcto? Estos eran los aristócratas, ¿no? La oligarquía. Pero, profe, ellos eran un grupo muy pequeñito, ¿no? Había otro grupo, la clase media, ¿no? La clase media. ¿Quiénes eran la clase media? ¿No? Los profesionales, pues, ¿no? ¿No? Gente que no era millonaria, pero que sí tenía una profesión, ¿correcto? Diferentes profesiones. Médico, abogado, ingeniero, profesor, no sé, con diferentes profesiones que eran la clase media, ¿no? O también la famosa burocracia, ¿no? Por eso, ¿quiénes son la burocracia? La burocracia son todas las personas que trabajan en el Estado, pues, ¿no? Por ejemplo, un trabajador de la municipalidad es un burócrata, pues, ¿no? Un trabajador del banco es un burócrata, ¿no? Todo el que trabaja para el Estado es un burócrata, esos son los burócratas. Ellos eran la clase media, ¿no? Eran profesionales, sí, pero no eran millonarios, pues, como la oligarquía, como los aristócratas. Y la mayoría del pueblo, profesor, era el sector popular, ¿no? El sector popular. Los obreros que empezaron a aparecer, esta nueva clase, empezó a aparecer los obreros. ¿Quiénes son obreros? No es lo mismo que campesino. El campesino es el que trabaja en la chacra, ¿no? En ese tiempo en las haciendas, ¿correcto? En las haciendas, ¿no? Y el obrero, profesor, el obrero era el que trabajaba en las fábricas, ¿no? En las fábricas. Los obreros eran personas que tenían cierta especialización de trabajo, ¿no? Conocían el funcionamiento de ciertas máquinas y trabajaban con máquinas. En cambio, el campesino, ¿no? El campesino era el que trabajaba directamente en la chacra, en el campo. Trabajaba en las haciendas. Entonces, este era el aspecto social, ¿no? Había tres grupos bien diferenciados. La oligarquía, o sea, los ricos, la clase media y el sector popular. ¿Correcto, chicos? Si tienen alguna pregunta, por favor, me interrumpen y preguntan, chicos. ¿Ah? Pregunten con toda la confianza. Ahora, en cuanto a la política, ¿cómo fue tu etapa en cuanto a la política? El Estado fue un Estado oligárquico, ¿no? Oligárquico. ¿Qué quiere decir eso, profesor? Que la oligarquía, o sea, los ricos controlan los poderes del Estado, ¿no? Profesor, ¿y estos ricos cómo llegaron a ser presidentes, no? Todos los presidentes que vamos a hablar la clase de hoy eran ricos, eran personas aristócratas, pertenecían a la oligarquía, eran personas de familias reconocidas en el Perú, los que controlaban el poder. Profesor, ¿y cómo llegaron al poder estos señores? Gracias al partido civil. Ustedes ya se acordarán que hablamos del partido civil, ¿no? El primer civilismo. Manuel Pardo y Lavalle fundó el partido civil, ¿no? Cuando murió Agustín Gamarra, él fue presidente del Perú, ¿no es cierto? Y fundó su partido. Y a partir de ese momento, a partir de este momento de 1900 o 1899, esta gente, que eran los ricos, que pertenecían al partido civil, fueron elegidos como presidentes. Se metieron a la política los ricos, ¿correcto? Profesor, ¿y quién apoyó a este partido civil, a estos grandes ricos? Los hacendados, los hacendados. Los hacendados de la costa, apoyados por los gamonales. ¿Quiénes eran los gamonales, profesor? Los gamonales también eran algo así como hacendados, pero de la sierra. Hacendados se les dice a los de la costa. Profesor, ¿estos hacendados qué tenían? Estos hacendados tenían algodón y caña de azúcar. Profesor, y los gamonales en la sierra también tenían sus grandes haciendas en la sierra. ¿Pero qué producían en la sierra? En la sierra no crece algodón, pues no crece caña de azúcar. En la sierra, profesor, tenían ellos lana, tenían ganado, leche, ¿no es cierto? Carne, ellos. Entonces, profesor, los aliados del partido civil fueron los hacendados y los gamonales, ¿no? La gente que tenía haciendas, ¿no? Que tenía terrenos, que tenía producción, ¿sí? Profesor, ¿y quiénes fueron los excluidos? Los excluidos fueron las grandes mayorías, ¿no? Los campesinos, los obreros, ellos fueron excluidos. ¿Por qué, profesor, ellos nomás ganaban? ¿Por qué los ricos ganaban y no podía entrar un campesino a ser presidente? Porque en ese tiempo, profesor, los campesinos no tenían derecho al voto, no podían votar, solamente votaban los que sabían leer y escribir. ¿Y quién sabía leer y escribir? Los hijos de los ricos. Entonces ellos votaban por un rico, pues, ¿no? Así, ellos no tenían derecho a votar. Por eso es que esta clase fue marginada, fue excluida. Ellos nunca hubiesen podido llegar a ser presidentes en esta época de acá. No había voto para analfabetos. Y como ellos no iban a la escuela, porque no les permitían ir a la escuela, entonces los que votaban eran los ricos y ellos mismos se elegían. ¿Sí?
Así fue. ¿Quiénes fueron los presidentes de la República Aristocrática? Comenzando acá, Nicolás de Piérola, ya te dije que él es como una transición, ¿no? Él es como una transición, ¿no? Transición. ¿Entiendes la palabra transición? ¿No? Él fue un presidente de transición, ¿no? Antes de él, ¿qué estuvo, profesor? Antes de él estuvo la famosa Reconstrucción Nacional o Segundo Militarismo. Entró Nicolás de Piérola y después de Nicolás de Piérola empezaron los presidentes de la República Aristocrática. ¿Quiénes son? Eduardo López de Romaña. Profesor, ¿quién fue Eduardo López de Romaña? Eduardo López de Romaña, según muchos comentan, fue el hombre más rico de su época. Era el peruano, el más millonario de su época. Era un gran aristócrata, tenía sus haciendas, ¿no? Su familia de mucho poder. Él fue el primer presidente, ¿no? ¿Cuándo empezó esto? De 1899 hasta 1802, si no me equivoco, 1802. Profesor, después ¿quién entró? Manuel Candamo, ¿no? Otro gran aristócrata, ¿no? La familia Candamo, una de las familias más poderosas del Perú, de 1802 a 1804. Profesor, ¿y por qué gobernó tan poquito? Porque murió, ¿no? Acuérdate que en esta época, profesor, los gobiernos duraban 4 años. 4 años duraban los gobiernos, ¿sí? 2 añitos nomás y murió. Hicieron elecciones, ¿y quién ganó, profesor? Ganó el presidente José Pardo. ¿Quién era José Pardo? El hijo de Manuel Pardo y Lavalle. Su papá había sido presidente del Perú, el fundador del Partido Civil, y él también llegó a ser presidente. Es la primera vez que padre e hijo son presidentes. Profesor, ¿cuánto gobernó? 4 años, gobernó completo, de 1904 a 1908. Luego viene el gobierno de Augusto B. Leguía. Profesor, tú me has dicho que ese es el oncenio. No, este es su primer gobierno de Augusto B. Leguía, cuando Augusto B. Leguía pertenecía al Partido Civil. Profe, ¿de qué año fue? De 1908 a 1912. 4 años de presidente. Su primer gobierno. El segundo gobierno fue de 11 años, el oncenio, pero acá primero fue de 4 años su gobierno. Luego, ¿quién entró, profe? Entró nuestro amigo Guillermo Billinghurst. ¿Qué pasó con Guillermo Billinghurst, profe? ¿Ya? Si tú te das cuenta, mira, profe, mira los partidos, ¿ah? Mira, él, Partido Civil, Candamo. José Pardo, Partido Civil. Augusto B. Leguía, Partido Civil. Profe, Guillermo Billinghurst no, él era del Partido Demócrata. Profe, este es de otro partido. Sí, era de otro partido. Si bien es cierto, había cierta convivencia entre estos dos, pero a él lo vacaron, profesor. Lo vacaron a él, ¿no? Igual que lo vacaron al presidente Martín Vizcarra, a él también lo vacaron. Fue el segundo presidente en ser vacado del Perú. Profe, ¿por qué lo vacaron? Porque él se peleó con el Congreso y en el Congreso la mayoría era del Partido Civil y lo vacaron. Lo votaron del gobierno, profe. Ya está, lo votaron. De 1912 a 1914 nomás lo vacaron. Después, ¿qué pasó, profe, cuando lo vacaron? Entró el general Óscar Benavides. Óscar Benavides era un militar. Él entró solamente por un tiempito para convocar elecciones. Como él había sido vacado, lo nombran a Óscar Benavides para que convoque elecciones hasta que llegue el nuevo presidente, ¿no? 1914. Y luego viene el segundo, ¿no? El segundo gobierno de José Pardo. Profe, ¿acá había sido presidente? Sí, José Pardo, primer gobierno, segundo gobierno de José Pardo. Él también era del Partido Civil, no te olvides, José Pardo, hijo de Manuel Pardo y Lavalle. ¿Correcto, chicos? Entonces, esta es la historia de la República Aristocrática. ¿Ya? Vamos a ponerle los años para que tú sepas de qué año a qué año gobernaron. Nicolás de Piérola, él es un periodo de transición, ¿eh? Él no es de la República Aristocrática, aunque hay algunos autores que sí lo consideran ya como de la República Aristocrática, pero él propiamente no pertenece a este periodo. Él fue presidente de 1895 a 1899. Luego, ¿quién entró? Eduardo López de Romaña, de 1899. Profe, 4 años duró, hasta 1902, ¿no? Con él inició el nuevo milenio, pues el siglo XX nace acá, 1900, siglo XX. Luego, profe, Manuel Candamo, desde 1902 hasta 1904. Profe, ¿y él por qué no gobernó? Porque falleció, ¿no? Ya te dije, falleció. Luego, profe,
José Pardo, su primer gobierno, de 1904 a 1908. A 1908. Ahí está, profe. Ese fue su primer gobierno de José Pardo. Maestro, luego, ¿quién entró? Augusto B. Leguía. Augusto B. Leguía, primer gobierno desde 1908 hasta 1912. 4 años de presidente, profe. ¿Sí? Su primer gobierno. No te olvides, segundo gobierno es el oncenio, que viene acá después, él vuelve a ser presidente. Profe, luego de Augusto B. Leguía, ¿quién entró? Guillermo Villingus, desde 1912 hasta 1914. Profe, ¿qué pasó con él? A él lo vacaron, ¿no? Lo vacaron, el Congreso lo sacó. Luego, ¿quién entró? Óscar Benavides. Óscar Benavides fue presidente de 1914. Unos mesecitos nomás fue presidente él. ¿Por qué, profe? Porque él fue, solamente lo pusieron ahí para que maneje el país mientras no había presidente, ¿no? Entonces, él convocó elecciones y ¿quién ganó, profesor? Aunque duró hasta 1915, ¿no? Unos mesecitos. Luego entró, profesor, el segundo gobierno de Manuel Prado, desde 1915 hasta 1919. ¿Correcto, chicos? Hasta 1919. Todo esto es la República Aristocrática, chicos. Todo esto es la República Aristocrática. ¿Gobierno de quién? De los ricos. Todos estos señores que tú ves acá, salvo el militar Óscar Benavides, eran aristócratas, ¿no? Gente rica, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Vamos a empezar, chicos, con los gobiernos. ¿Alguna pregunta hasta ahí, chicos? A ver, aprovechen. ¿Alguna pregunta? Todos ellos eran gente de billete. Claro, así como yo, más o menos, ¿no? Eran de la aristocracia, eran grandes hacendados, ¿no? De familias. Claro, profe. Exactamente, ¿no? El único que no era tan así poderoso, ¿no? Era Augusto B. Leguía. Augusto B. Leguía no era pues un hombre tan rico, tan poderoso, pero sí era amigo de todos ellos, ¿no? Estaba relacionado por la política, ¿no? Pero sí, los demás sí, pero ¿no? Eduardo López de Romaña, ¿no? Se dice que él era el hombre más millonario del Perú en esa época, ¿no? Luego, profesor, nuestro amigo Candamo, ¿no? También, una de las familias más ricas del Perú, ¿no? José Pardo, ¿no? La familia Pardo, ¿no? Una familia poderosa, reconocida, ¿no? A nivel popular. Billinghurst. Billinghurst había sido alcalde de Lima, ¿no? Él no era del Partido Civil, era oposición, era demócrata. Él era amigo de Piérola, más bien, ¿no? Era de la gente de Piérola. Pero también, Cerrón, ¿no hay ahí, profe? no, pues ¿cómo va a haber Cerrón? Jamás. Mira, Billinghurst, mira ese apellidazo que tiene, ¿no? En inglés, ¿no? No podemos ni escribir nosotros apellidos, ¿no? Entonces es gente aristócrata. Por eso se llama República Aristocrática, chicos. ¿Ya? ¿Quiénes son los aristócratas? Los ricos, pues, ¿no? Los millonarios. Esos son los aristócratas. Muy bien, muchachos. Entonces, vamos a empezar. Eduardo López de Romaña. ¿Sí? Presidente del 99 hasta 1903. ¿Listo? Profesor, ¿qué pasó en su gobierno de él? Vamos a ver rápidamente nomás lo que pasó en estos gobiernos, chicos. ¿Ya? En Cerro de Pasco se instala la Cerro de Pasco Mining Corporation, una empresa estadounidense que empieza a explotar las minas de Cerro de Pasco. ¿Eh? Estamos hablando de inicios de 1900. ¿Eh? ¿Qué más se construye, profe, en su gobierno? El ferrocarril de Loroya hasta Cerro de Pasco. Acuérdate que ya en la prosperidad falaz, en la época de Ramón Castilla, en la época de, ¿cómo se llama este señor? El sucesor de Castilla, de Ramón Castilla, ya me olvidé, en el que se dio el escándalo de la consolidación, Rufino Echenique, se construyó el ferrocarril de Lima a Loroya, ¿no? De Lima a Loroya en Rufino Echenique, y en este gobierno se da de Loroya hasta Cerro de Pasco, ¿no? Lo completan. También, profesor, en su gobierno de él se intentó colonizar la selva, ¿no? Darle mayor apoyo a la selva. Para eso se fundó las juntas de vías fluviales, ¿no? ¿Por qué, profe, la selva? Porque en ese tiempo la selva era pues casi inhabitada, ¿no? Casi no había gente en la selva. ¿Y por qué querían poblar la selva? Por el caucho, profe, ¿no? Por el caucho que había acá en la selva. Entonces, él impulsó la colonización de la selva, ¿no? Para que la gente vaya a vivir a la selva y podamos aprovechar el caucho, ¿no? ¿Sí? Y en el aspecto internacional, en su gobierno, chicos, se dio el famoso tratado Osma-Villazón, ¿no? Que fue un tratado con Bolivia, que se empezó en su gobierno, pero se firmó
Más adelante ya en el gobierno de Leguía, si no me equivoco, ya se firma este tratado. ¿Ya? No, de 8 al 12, claro, en 1908 en el gobierno de Leguía ya se firma, ¿no? Pero en este gobierno se empezó los tratados con Bolivia para definir los límites, ¿no? Problemas limítrofes, chicos. Y también se funda la Compañía Salinera del Perú, ¿correcto? Entonces, como tú puedes ver, profe, estas obras, todas están relacionadas a la explotación de recursos naturales, ¿no? Como ellos eran familias poderosas, ¿de dónde venía su plata de ellos? Ellos venían su plata de las exportaciones, ¿no? Eran familias que tenían haciendas, que tenían fábricas. Entonces sus obras eran para impulsar eso justamente. ¿Sí? Luego, profesor, entra Manuel Candamo, ¿no? Una de las familias más ricas del Perú, la familia Candamo, ¿no? Pero solamente estuvo de 1903 a 1904, ¿no? Un poco más de un año, ¿no? ¿Qué cosas se da en este gobierno, profe? Se da la ley de ferrocarriles, ¿no? La ley de ferrocarriles. Cuando hablamos de ferrocarriles estamos hablando de trenes, ¿no? Profe, ¿los trenes son importantes? Sí, los trenes son muy importantes, chicos. Una vez no sé quién me preguntó, profe, ¿por qué Estados Unidos ha crecido tanto, no? ¿Por qué Estados Unidos creció tanto? Porque Estados Unidos, chicos, a pesar de ser un país grandazo, Estados Unidos es grandote, enorme, ¿no es cierto? Enormes, ¿no? Enormes Estados Unidos, ¿no? Básicamente es, acá Estados Unidos es todo esto, ¿no? Cruza toda América, ¿no? Acá está el Océano Atlántico y acá está el Océano Pacífico, ¿no? Profe, y Estados Unidos en la revolución industrial, justamente en estas épocas, antes que nosotros, lógicamente, ¿por qué desarrolló tanto? Porque Estados Unidos construyó su ferrocarril, hizo cruzar el ferrocarril desde el Océano Atlántico hasta el Océano Pacífico. ¿Esto qué permitió? Que todo el país esté conectado, puedan vender más rápido sus productos, sacar sus productos de todo lado, ¿no? Entonces los ferrocarriles fueron parte importante del desarrollo de Estados Unidos. Y el Perú también quería hacer eso, ¿no? Pero, profe, en el Perú no es como Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos de acá a acá es plano, ¿no? Es plano, es fácil cruzar. Profe, ¿y en el Perú por qué no podemos? Porque en el Perú tenemos la cordillera de los Andes, ¿no? A ver, haz cruzar un ferrocarril ahí a 5.000 metros de altura. No podemos. Es muy difícil. Si el Perú fuera plano, así como Estados Unidos, como Brasil, en esta época hubiésemos hecho un montón de ferrocarriles por todo sitio, hubiésemos estado bien quizás. Pero tenemos la cordillera de los Andes. Es muy difícil cruzar la cordillera de los Andes. Es por eso que no hemos podido desarrollarnos, ¿no? Pero sí intentamos hacer ferrocarriles, ¿no? En este gobierno ya de Candamo, chicos, empiezan a haber las primeras huelgas. Como en esta época empieza a ver los trabajadores, ¿no? Los obreros de fábricas, de haciendas, de todo ese tema, empieza el profesor, acá se dio una gran huelga de jornaleros en el Callao, ¿no? Empiezan las primeras protestas de los trabajadores, ¿sí? ¿Ya? Vamos a ver más adelante que estas protestas que empezaron en este gobierno, 1903, 1904, más adelante lograron grandes leyes para beneficiar a los trabajadores, ¿no? Pero al comienzo eran huelgas que nunca antes se había dado, pues, ¿no? Nunca en el Perú se había dado una huelga de jornaleros, ¿no? Ahora sí, en el Perú a cada rato tenemos huelga de transportistas, huelga de agricultores, huelga de profesores, huelga de todo, ¿no? Pero en esa época era la primera vez que se dio una huelga en el Perú, ¿no? Reclamando sus derechos. Y algo muy importante, chicos, es que en el Perú, en el gobierno de Candamo, se da por primera vez un ferrocarril eléctrico, un ferrocarril eléctrico. Profe, tú me has dicho que ya había ferrocarril, claro, ¿no? En el gobierno del presidente Ramón Castilla ya había el ferrocarril de Lima a Callao, por ejemplo, ¿no? Pero pues ahora ese ferrocarril era carbón, era carbón. Ahora, este ferrocarril que se da en el gobierno de Candamo era un ferrocarril eléctrico, profe, o sea, un tren eléctrico, ¿no? Claro, no vayas a pensar que era un tren eléctrico como el que ahora funciona en Lima, ¿no? No sé si alguien ha viajado a Lima y conoce el tren eléctrico, ¿no? Que le dicen el metro, creo, le dicen en Lima, no, no era así, pues, ¿no? Era un tren más artesanal, ¿no? Pero ya teníamos un tren que funcionaba con electricidad, ¿no? Ningún país tenía este tren en América del Sur, ¿no? El Perú ya tenía su tren eléctrico, ya, ¿no? ¿Sí? Y mira, funcionaba con el cable, ¿eh? Con el cable de electricidad, conectado al tren, ¿no? Era tramos cortitos nomás, pero ya era un tren, pues, ¿no? Era algo novedoso en el Perú, ¿no? Y en general en el mundo recién estaba esta tecnología de los trenes de electricidad, ¿no? Todas esas cositas.
Profesor, falleció en 1904 en Arequipa, ¿no? Ya era viejito, ya murió el presidente, ya murió el presidente, y su vicepresidente, que se llamaba Serapio Calderón, convocó elecciones, y ahí entró como presidente José Pardo y Barreda, el hijo de Manuel Pardo, ¿no? Su papá había sido presidente, él también presidente, ¿no? Es la primera vez que se da padre-hijo presidente. Ahora, en el gobierno de su padre, ya vimos que su papá en el primer gobierno civil, ¿no? Del 41 al 45, si no me equivoco, 1941 al 1945, no, fue más adelante ya. ¿Qué se da, profesor, en su gobierno de su papá? ¿No? Su papá impulsa mucho la modernización del Estado, ¿no? La modernización del Estado, contratar mejores profesionales para que trabajen en el Estado, pero también la educación, profe, ¿no? Ellos trabajan mucho por la educación. Y en su gobierno de José Pardo y Barrera también impulsa bastante la educación, ¿ya? En ese sentido se da, por ejemplo, la, eh, el apoyo a la educación, ¿no? La educación primaria, la primaria era gratuita y obligatoria. La educación primaria era gratuita y obligatoria, ¿no? O sea, todos tenían que tener sexto de primaria. Profe, ¿Qué la obligatorio, profesor? secundaria, ¿cómo? ¿Qué obligatorio tendría que ser? Porque todos tenían que estudiar hasta sexto de primaria, por lo menos. ¿Ya? Y era gratuita porque el Estado, el gobierno, el Estado construyó varias escuelas primarias. Como por ejemplo, ahora en el Perú, chicos, es obligatorio hasta la educación secundaria, ¿no? Inicial, primaria y secundaria es obligatorio estudiar. Y por eso es gratuita. La universidad todavía es opcional ahorita, ¿no? Pero es obligatorio hasta la secundaria. En ese tiempo no, hasta primaria nomás. Todos tenían que estudiar hasta primaria. ¿Sí? También, profe, se abrió la caja de depósitos y consignaciones, ¿no? Compró dos cruceros muy importantes, ¿no? Los cruceros Almirante Grau y el crucero Coronel Bolognesi, ¿no? O sea, barcos para la Marina de Guerra, ¿no? Ya después de lo que nos había pasado con la guerra con Chile, nos dimos cuenta que era importante tener una fuerza armada, ¿no? Poderosa, ¿no? Para que no venga otro país y nos invada, nos saca la mugre, ¿no? Entonces se repotenció la Marina de Guerra, ¿no? Comprando dos cruceros muy importantes, ¿ya? Ahora, en este gobierno hay dos personajes que influyen bastante, ¿no? Uno de ellos, llamado José Matías Manzanilla, ¿no? Este era un abogado, ¿ya? Un abogado que empezó a trabajar algunos proyectos laborales, ¿no? Cuando hablamos de proyectos laborales, estamos hablando de que él empezó a hacer algunos proyectos para darle mayores reconocimientos a los trabajadores, ¿ya? Para reconocer los derechos de los trabajadores, ¿no? José Matías Manzanilla. No es que él lo hizo y ya se logró, no. Hubieron muchas huelgas, muchas luchas para que se logre, ¿no? Pero él empezó a plantear reformas laborales, ¿no? Para que los trabajadores tengan derechos, ¿no? Más adelante vamos a ver que se dio las 8 horas de trabajo, ¿no? Antes te podían contratar por 13 horas, 15 horas diarias, ¿no? Tú no podías quejarte, tenías que trabajar nomás si querías, ¿no? Y te pagaban poquito. Tú trabajabas domingo, no te reconocían, ¿no? Ahora sí un trabajador, ¿no? Te hacen trabajar domingo, tiene derecho a cobrar doble, ¿no? Doble remuneración, ¿sí? Porque es un día feriado, ¿no? En ese tiempo no había esas cosas. Y también acá se da el apoyo de Manuel González Prada, ¿no? O mejor dicho, no el apoyo, sino las ideas de Manuel González Prada, que ya venían desde antes, que ya venían desde antes, ¿no? Manuel González Prada, un famoso escritor, ¿no? Pensador político peruano, ¿no? Que tenía la idea del anarquismo, ¿no? Anarquismo, o también llamado como el anarcosindicalismo, ¿no? Entonces, este señor también con sus ideas revolucionarias para poder cambiar el Perú. González Prada fue uno de los críticos más grandes de la época de la guerra con Chile, ¿no? Donde él, por ejemplo, dijo la famosa frase, ¿no? En el Perú, donde se pone el dedo, sale la pus. ¿Qué significa eso, no? Que todas las instituciones del Perú están corruptas, ¿no? Están contaminadas, ¿no? Él dijo, viejos a la tumba, jóvenes a la obra, ¿no? ¿Qué quería decir con eso? Quería decir que ya las personas, no por edad, sino él decía que las personas que ya habían trabajado en el Estado y que no habían hecho nada, ya tenían que irse, ¿no? Y dar espacio a nueva gente que venga, gente nueva, gente joven, con nuevas ideas para cambiar el Perú.
Entonces, estas ideas se hacen fuertes a nivel social, ¿no? La gente empieza a, a tomarlo como un referente a Manuel González Prada, ¿no? Y en su gobierno de José Pardo y Barrera se da un famoso incidente de los caucheros, ¿no? El incidente de los caucheros es cuando caucheros peruanos que trabajaban acá en Loreto se enfrentan, se enfrentan con caucheros brasileños, ¿no? Por la ambición, ¿no? Del caucho, por tierras, ¿no? Por la explotación del caucho, hay un pequeño incidente, ¿no? No llegó a mayores, no llegó a mayores. Rápidamente se logró arreglar ese tema, pero sí hubo un incidente, ¿no? Un enfrentamiento entre peruanos y brasileños por el caucho. Y en este gobierno, chicos, se da la famosa chilenización, ¿no? O se continúa con la famosa chilenización, ¿no? Acuérdate que Chile nos había quitado Arica y Tacna, ¿no? Que supuestamente nos iba a devolver ya, hace años, ¿no? En 1894 ya nos tenía que devolver, ¿no? Ya había pasado cuántos años ya. Estamos hablando de 10 años más y no nos devolvía, ¿no? No nos devolvía todavía Chile, no nos devuelve todavía Tacna y Arica, ¿no? Que se tenía que hacer un plebiscito, pero Chile no cumple con eso, ¿no? Chile sigue ocupando esas tierras y no le importaba nada, ¿correcto? Eso se da en el gobierno de José Pardo y Barrera. Luego de su gobierno entra el gobierno de Augusto de Leguía, ¿no? Augusto de Leguía. En este primer gobierno, Augusto de Leguía era miembro del Partido Civil, ¿no? O sea, del partido de los Pardo, ¿no? De José Pardo y Barrera, de su papá, ¿no? Porque su papá ya había muerto, Manuel Pardo ya había muerto hace años. Y sus opositores de Leguía eran Nicolás de Piérola, ¿no? Entonces, los hermanos de Piérola hacen una huelga, una protesta, ¿no? Pero más que una huelga fue a ver, ¿cómo se puede llamar a esto? Fue una salida a las calles para demostrar su presencia política, ¿no? ¿Ya? Como una queja, pero no fue una huelga pues violenta, ¿no? A ese día le llamaron el Día del Carácter. ¿No? O sea, es como decir, aquí estamos nosotros, ¿no? Somos oposición. Nosotros te vamos a controlar, algo así que le quisieron decir, ¿no? ¿Ya? Intentaron hacerle un golpe de Estado, pero no prosperó. No prosperó ese golpe de Estado. Fueron sofocados rápidamente. En su gobierno de Augusto B. Leguía también, chicos, se da el descubrimiento de Machu Picchu. Hiram Bingham, en el año 1911, recuérdalo, 1911, descubrió Machu Picchu, ¿no? Descubrió Machu Picchu, ¿correcto? En este gobierno se da ese descubrimiento de Machu Picchu, ¿no? Por Hiram Bingham, ¿no? Y su gobierno de Augusto B. Leguía estuvo marcado por una serie de reclamos laborales, ¿no? Lo que llamamos las huelgas, ¿no? Los trabajadores empezaron a hacer huelgas a cada rato, ¿no? Por ejemplo, los trabajadores de la fábrica de tejidos, ¿no? Hicieron una gran huelga, una paralización, ¿no? Reclamando derechos, pues, ¿no? Mejores pagos, menos horas de trabajo, reclamando días libres, ¿no? También los trabajadores del tranvía eléctrico, ¿no? Del tren eléctrico, ¿no? Tranvía se llamaba en ese tiempo. Y los trabajadores del Valle de Chicamba, ¿no? Que eran, ¿cómo se llama? Agricultores, pues, ¿no? Del Valle de Chicama, al norte de Lima, ¿no? Entonces, profesor, en su gobierno de Augusto B. Leguía, en el primer gobierno, hubo muchos reclamos laborales, ¿no? Muchas huelgas, lo que le decimos ahora las huelgas, ¿no? Estuvo marcado por eso. Los trabajadores querían tener mejores derechos. Profesor, ¿van a conseguir? Sí lo van a conseguir, ¿no? Más adelante, los siguientes gobiernos, tanta huelga, tanta protesta, tanto salir a la calle, consiguen algunos derechos. En el aspecto internacional, chicos, en este gobierno de Augusto B. Leguía se da tenemos problemas con todos nuestros vecinos, profe, todos nuestros vecinos. ¿Con quién? Con Ecuador, con Colombia, con Brasil, con Bolivia y con Chile. Con todos los 5 países que son limítrofes tenemos problemas, profesor. Por ejemplo, con Chile, ¿qué pasó? Se dio el famoso incidente de la corona, ¿no? ¿Qué cosa es esto del incidente de la corona? En el gobierno anterior de José Pardo, profesor, se creó la cripta de los héroes. ¿Qué cosa es la cripta de los héroes? En este gobierno se dio, se hizo
un cementerio, que es la cripta de los héroes, para enterrar a todos nuestros héroes de la guerra con Chile, ¿no? Ahí están nuestros grandes héroes del Perú, ahí están Miguel Grau, Bolognesi, Alfonso Ugarte, ¿no? Era un lugar, la cripta de los héroes, para revalorar, ¿no?, a nuestros héroes de la guerra con Chile, ¿no? Profesor, y Chile, y Chile, ¿no?, de forma sarcástica, ¿no?, en tono burlón, ¿no?, nos envía un regalo, ¿no?, una corona de hierro nos envía, ¿no?, una corona. ¿Para qué? Para que esa corona la pongamos en la cripta de los héroes, ¿no? O sea que estos son burlones, ¿no? Encima que en la guerra estoy con ellos, nos han sacado la mugre, nos han quitado Arica, Tarapacá, no nos quieren devolver, y de forma burlona nos envían una corona, ¿no? Una corona. Entonces ese fue un problema grande que se hizo en ese momento, ¿no? Pero el Perú pues no tenía forma de militarmente de repente atacar, ¿no? Tampoco quería atacar a Chile. Así que sí es un problema diplomático, se puede llamar así, ¿no? Con Ecuador también tuvimos algunos problemas, ¿no? El límite de arbitraje, ya que habíamos sometido a arbitraje un problema entre Perú y Ecuador, ¿no? Y el rey de España no se opuso a eso, ¿no? Entonces hubo un problema, un intento también, casi entramos en guerra con el Ecuador, gracias a Dios no se dio. Con Colombia también, ¿no? El famoso combate de la Pedrera, ¿no? Donde fue el general Oscar Benavides, ¿no? Pero tampoco no se comenzó una guerra, ¿no? Un pequeño incidente, un enfrentamiento entre Perú y Ecuador, pero no se llegó a más, gracias a Dios. Con los que sí se firmó un tratado en su gobierno de Augusto de Leguía fue con Brasil y con Bolivia, ¿ya? El tratado con Brasil es el famoso tratado Velar de Río Branco, donde se establece límites entre Perú y Brasil. Pero, profe, para establecer ese tratado entre Perú y Brasil, el Perú cede territorio. Acuérdate que antes Perú acá en el sector, en la frontera con Brasil, el Perú era largo, así, ¿no? No sé si has visto mapas, el Perú era largo acá, ¿no? Largo era esta partida. Entonces, para evitar problemas con Brasil, el presidente Augusto de Leguía le regala todo esto, le regala todo esto. Y firmamos el tratado Velar de Río Branco. Y con Bolivia también, profesor, se firma el tratado Polo Bustamante, ¿no? O el tratado Polo Sánchez Bustamante, más conocido como Polo Bustamante, ¿no? Entonces, profesor, en este primer gobierno de Augusto de Leguía se firman tratados con Brasil y con Bolivia, ¿correcto? Ahora, profesor, de todos los 5 países que tenemos nosotros frontera, en sus gobiernos de Augusto de Leguía, que fueron 2 gobiernos, este que es el primero y el otro que es el oncenio, se firmaron en total con 4 países el tratado, ¿no? Con Chile y con Colombia también se firma el tratado en su segundo gobierno, que es el oncenio, ¿no? O sea, profesor, que Augusto B. Leguía, de los 5 países que tenemos, firmó el tratado con 4 de ellos, ¿no? Con el único que no llegó a firmar es con Ecuador, ¿no? Pero ojo, Chile y Colombia estuvieron en su segundo gobierno, en el oncenio. Ahorita solamente habíamos firmado con Brasil y Bolivia. ¿Los chicos? Este fue el gobierno de Augusto de Leguía de 1908 a 1912. Cuando termina el gobierno de Augusto de Leguía, entra este famoso presidente, ¿no? Llamado el presidente Billinghurst, ¿ya? Este presidente es curioso. ¿Por qué, profesor? Primero, porque este presidente no era del Partido Civil, ¿no? Él era más bien del Partido Demócrata de Piérola, ¿ya? Él era de otro partido, ¿no? En cambio, todos los otros eran del Partido Civil, ¿no? Seguidores de Pardo y Lavalle, de Pardo Barreda. Entonces, este era un presidente que no era del partido, pues, ¿no? De los civilistas, ¿no? ¿Correcto? En la campaña electoral, chicos, en la campaña electoral hubo su contrincante de él, de Billinghurst, fue un candidato llamado Aspírraga. Aspírraga y Billinghurst en las elecciones compitieron, ¿no? 2 candidatos compitieron, hubo más, ¿no? Pero los 2 fueron los que tuvieron más votación. Pero según la Constitución en esa época, para que sea elegido presidente tenía que tener cierto porcentaje, ¿no? Y ninguno de los dos llegó a ese porcentaje mínimo de votación que tiene que tener un presidente para que gane, pues, ¿no? Y como en ese tiempo no había segunda vuelta, el Congreso tenía que elegir entre Billinghurst o Aspírraga.
Uno de los dos. Uno de los dos. ¿Listo? Entonces, ¿qué cosa hizo el Congreso, profesor? El Congreso eligió a Billinghurst. Eligió a Billinghurst. ¿Sí? ¿Y por qué lo eligió a Billinghurst, chicos? Porque Billinghurst muy hábilmente, en su campaña política, él empezó a hablar que con él iba a mejorar la economía del Perú. Él decía, ¿no? Si ustedes eligen a Azpírraga, con Azpírraga, todas las cosas van a subir de precio y con su plata van a comprar un pan chiquitito, porque va a ser caro el pan. En cambio, si ustedes me eligen a mí, la economía va a estar bien y ustedes con su plata van a comprar un pan grande, les decía, ¿no? El pan va a ser más grande, ¿no? Porque va a ser barato el pan. Entonces, gracias a esa campaña que le llamaron la campaña del pan grande, a él lo eligieron, ¿no? La gente lo apoyaba masivamente a él. Y el Congreso tuvo que elegirlo porque la gente en la calle lo apoyaba, pues, ¿no? Entonces a él le decían pan grande, le decían, ¿no? Pan grande, ese era su apodo de este Billinghurst, ¿no? Ahora, otro dato curioso de Billinghurst. Billinghurst fue la última persona que llegó a ser primero alcalde de Lima, porque él había sido alcalde de Lima en 1910, y después presidente del Perú. Cosa que no hay otra persona en el Perú, no existe otra persona en el Perú que haya sido alcalde de Lima y luego presidente, ¿no? No ha habido otra persona. Profe, han intentado, claro, han intentado varios, ¿no? Por ejemplo, en la década del 80, ¿no? Este señor Belmont, ¿no? No sé si has escuchado de Belmont, Ricardo Belmont, él fue alcalde de Lima, se lanzó para la presidencia y no ganó, ¿no? Después, en la década del 90, el famoso señor Andrade, ¿no? Un gordito, ¿cómo se llamaba Andrade? Ya me olvidé su nombre, pero era Andrade, del corazón, ¿no? De Somos Perú. Fue alcalde de Lima, se lanzó para la presidencia, no ganó, ¿no? Ahora último, nomás también tenemos otro candidato, ¿no? Luis Castañeda Locio, ¿no? Fue alcalde de Lima, se lanzó para la presidencia, pero no ganó, ¿no? Entonces, el último ciudadano que ha sido alcalde de Lima y luego presidente ha sido Billinghurst. Y creo que es el único, ¿eh? Creo que es el único. No creo que hay uno más. No recuerdo haber escuchado de otro presidente más. Que ha sido alcalde de Lima y luego presidente del Perú. Entonces, eso es una anécdota nomás, ¿no? Que Billinghurst primero fue alcalde y luego fue presidente, ¿ya? Es creo que la única persona que ha logrado eso. Alcalde de Lima y luego presidente. Y otra anécdota más de Billinghurst es que Billinghurst ha sido el segundo presidente vacado, el segundo presidente vacado de toda la historia, ¿correcto? En el Perú, chicos, solamente hay 4 presidentes que han sido vacados. Ojo, en el Perú, en toda la historia del Perú, 200 años, que hemos tenido un montón de presidentes, solamente 4 presidentes han sido vacados. 4 presidentes vacados. ¿Tú sabes quiénes son esos 4 presidentes vacados que ha tenido el Perú en 200 años de independencia? A ver, dime un nombre. ¿Alguien me puede decir? ¿Quiénes son esos 4 presidentes que han sido vacados? Billinghurst. Billinghurst, muy bien, claro, ese chico es hábil, está atento. Billinghurst, ya está. ¿Quién más? Un hito más. Vizcarra. Vizcarra, claro, pues profe, ¿no? Hace poquito nomás, hace un año, pero así vacado Vizcarra. Claro, ayer se cumplió un año, ¿no? Ayer se cumplía un año del Colón vacado Vizcarra, ¿no? ¿Quién más, profe? Fujimori, pues. El presidente Fujimori también fue vacado por el Congreso, ¿no? Él renunció desde Japón, pero el Congreso no le aceptó su renuncia, ¿no? Lo vacaron, ¿no? Y, profe, ¿quién fue el primer presidente Profesor vacado? Dime. Merino. ¿Merino no es profe? No, Merino. Merino no fue vacado, Merino renunció. El primer presidente vacado Ah, fue Ribagüero, Ribagüero que fue vacado. José. José de Ribagüero, ¿no? Al inicio nomás cuando nos independizamos, ¿no? Entonces fueron 4 presidentes vacados, Ribagüero, Billinghurst, Fujimori y Vizcarra, ¿no? Entonces, ¿cómo se llama? Las anécdotas, ¿no? De Billinghurst que ¿Y podemos... renuncias, profe? ¿Cómo? ¿Y renuncias? Renuncias sí, ha habido varios, ¿ah? A ver, ¿quién? A ver, renuncias. Merino, el último que ha renunciado. ¿Quién más ha renunciado a la presidencia? Oh, no hay muchos, ¿no?
La mayoría, golpe de Estado, pero así renuncia, no, ¿ah? Debe ser también uno de los pocos, Manuel Merino, que ha Merino. renunciado. Claro, porque a los demás o le han hecho golpe de Estado o han muerto, ¿no? Para dejar la presidencia, ¿no? Pero en renuncias tampoco creo que hay mucho. Voy a averiguarlo, ¿ya? A ver, hay que averiguar, ese tema está interesante. ¿Qué presidentes han renunciado? Está bueno ese tema. Listo. Profe, ¿qué más pasó en su gobierno? A ver, en su gobierno de Billinghurst, ¿ya? Él era un presidente, profe, que a diferencia de Leguía, de Pardo y Barreda, de Candamo, de este señor López de Romaña, como estos eran millonarios, ¿no? Eran gente de plata. En cambio, Billinghurst no era tan millonario, ni era tan amigo de ellos. Entonces, en su gobierno de este señor se empezó a reconocer algunos derechos para los trabajadores, ¿ya? Se empezó a reconocer algunos derechos. Por ejemplo, la ley de accidente de trabajo, ¿ya? Profesor, ¿qué significa esto? Gracias a esta ley, si algún trabajador se accidentaba dentro del trabajo, dentro de la fábrica, ¿no? De la empresa, la empresa tenía que pagarle, pues, ¿no? Para su recuperación, ¿no? Para su recuperación, ¿ya? Ojo, o sea, para que lo curen nomás, ¿eh? Para que lo curen, ya. Algo ya estaba logrando, mira. Antes de esta ley, si tú en la fábrica te accidentabas, te botaban a tu casa y tú solito te tenías que curar. Nadie te daba plata. Y te botaban del trabajo también. Te quedabas sin trabajo y enfermo, ¿no? Entonces, gracias a esta ley de accidentes, ya la empresa tenía que pagar la recuperación del trabajador, ¿no? Por lo menos ya los gastos del hospital tenía que pagar la empresa, ¿no? También se reglamenta la huelga, ¿no? Ah, ya, profe. ¿La huelga es un derecho o no es un derecho? La huelga es un derecho ahora, ¿no? Entonces, en este gobierno se empieza a reglamentar la ley de la huelga, ¿no? Pero, profesor, a ver, hacemos una huelga. ¿Yo puedo hacer mi huelga en el óvalo y parar el tránsito y que nadie pase? ¿O no? ¿Se puede o no se puede hacer eso, chicos? ¿Qué dicen ustedes? ¿Parar la carretera se puede No, en una huelga? ¿Pero la huelga es legal o es ilegal? ¿Cómo es ahorita, en la actualidad? ¿Qué dicen ustedes? es ilegal. ¿Es ilegal la huelga o es legal? A ver, yo quiero hacer una huelga, por Ilegal, ejemplo. pero por algo los Legal. policías, No, a ver, mira, ilegal, pero No es a ver, ilegal. mira, escucha. Yo quiero hacer una huelga ahorita por Electrocentro, a ver, que nos para cortando la luz a cada rato y nos sube mucho el precio. A ver, vamos a poner un ejemplo. Y yo hago mi huelga. ¿Esa huelga es legal o ilegal? Yo me voy a quejar de Electrocentro. Legal, profe. Legal. Legal. Legal, Porque estás reclamando. claro. Está Tengo reclamando. derecho a hacer huelga. Claro. Pero si yo en esa huelga me voy al óvalo y cierro la carretera y ningún carro pasa, ninguna moto pasa, ¿eso es Ya legal o es ilegal? ilegal, ya. Ilegal. Eso es ilegal, Ilegal. porque yo tengo derecho a protestar, pero lo que no tengo derecho es a afectar a otras personas. Profesor, Profe, ¿y quién me tiene que... profesor, y ese Dime, de, y ese de los, ¿cómo se llama? De los transportistas antes claro, del inicio. ellos tienen derecho, Ese Era no ilegal se solo. ponen de acuerdo digo, todos, ellos tienen profe, derecho de a poner. parar, a quejarse, a hacer huelga, todo. Pero ya cuando una persona en una huelga para una carretera, o sea, obstaculiza una carretera, eso ya es un hecho ilegal. Por eso es que la policía interviene, pues chicos. Es por eso que la policía va con sus bombas lacrimógenas, ¿no? Va y los bota, ¿no? La gente no entiende eso, ¿no? Ellos piensan, no, tengo derecho a la huelga, tengo derecho a la huelga. Claro, se están quejando de algo justo, tienen derecho en su reclamo, ¿no? Nadie les dice que no. Pero ya cuando afectas a otra persona, ya se convierte en algo ilegal, ¿no? Sino que a veces los gobiernos, para evitarse problemas, no hacen nada, ¿no? Y dejan que hay huelgas que duran, pues, paralizar la carretera varios días, ¿no? Si el gobierno quisiera, agarra, manda policía, manda a la policía y los tiene que sacar. Y los puede capturar a la gente que está liderando todo eso. Pero eso sería meterse en un problema social, ¿no? Porque después la gente va a decir, ese presidente abusivo, ese presidente malo, ¿no? Entonces, por eso que a veces el presidente o el gobierno deja que hagan sus huelgas paralizando todo, ¿no? Pero eso no está bien, eso está contra la ley, ¿correcto? Eso es un delito que están cometiendo. Bueno, pero ya, sigamos acá. También, profesor, en este gobierno se da el derecho a las 8 horas de trabajo. ¿Mm? 8 horas de trabajo, por primera vez.
pero no para todos los trabajadores, sino solamente para un grupo de trabajadores que trabajaba en el muelle de Arsena, en un muelle del Callao, o sea, en el puerto del Callao. ¿Sí? Por primera vez se da este famoso reconocimiento de las 8 horas. Pero ojo, no a nivel nacional, ¿eh? Sino solamente para los trabajadores del Callao. ¿Ya? Entonces, en su gobierno de Billinghurst se dio algún avance en lo que es derechos de trabajadores. ¿Sí? Un avance. Ahora, profesor, estos avances que se fueron dando, en parte las hizo porque él era un presidente populista, ¿no? O sea, que hablaba cosas para que la gente lo aplauda, ¿no? Pero también en parte se hizo porque la gente hacía mucha huelga, ¿no? Y cuando la gente hace huelga, el gobierno tiene que ceder. Entonces, estas leyes le trajeron problemas con el Congreso. Entonces, Billinghurst empezó a pelearse con el Congreso, ¿ya? Así como ocurrió con Vizcarra, ¿no? El presidente Vizcarra también se paraba peleando con el Congreso. ¿Y qué hizo el Congreso? Lo vacó. Y lo sacaron a mi amigo Billinghurst del gobierno. Lo votaron. ¿Y quién entró de presidente? Entró el presidente Óscar R. Benavides. Si lo votan a Billinghurst, tenía que entrar su vicepresidente, ¿no? Pero Óscar R. Benavides, que era un presidente, era un militar, dio un golpe de Estado para que no entre su vicepresidente. Sino dio el golpe de Estado, él toma el control, convoca elecciones para elegir un nuevo presidente. ¿Se entiende? Un nuevo presidente, ¿no? Por ejemplo, ahorita se está hablando mucho de la vacancia, ¿no? De Pedro Castillo. A ver, imagínate qué pasaría si el Congreso agarra y le hace la vacancia a Pedro Castillo. ¿Quién entra? ¿Quién entra de presidente? Su vicepresidente. Su vicepresidente, ¿cierto? Que es la señora Vice. Dina Boluarte, ¿no? Dina Boluarte entra de vicepresidente. Pero ¿hasta cuándo va a ser vicepresidenta Dina Boluarte? ¿Cuánto Nuevas tiempo va a entrar elecciones. él de Hasta presidente? que, hasta que alguien entre. Pero ¿cuándo va a entrar Las ese? elecciones. ¿Cuántos años? Hasta las próximas elecciones, pues, bro. Tiene que cumplir el periodo, el gobierno de 5 años. Acuérdate que el presidente Castillo ha sido elegido por 5 años, desde el 2021 hasta el 2026. Entonces, si lo sacan al presidente Castillo, la que asumiría la presidencia es la señora Dina Boluarte, su vicepresidenta, hasta el 2026. ¿Se entiende? Entonces, eso también pasaba acá. Le faltaba 2 años todavía de su gobierno. Y él hizo el golpe de Estado, ¿para qué? Para que no dure 2 años más, pues. Su vicepresidente no se quede 2 años, sino ya él al toque entró, hizo golpe de Estado y convocó elecciones. Cosa que así se acababa ya el gobierno de él. ¿Listo, chicos? Por eso hizo presidente Óscar R. Benavides. Él fue presidente solamente poquito tiempo, unos meses. ¿Por qué? Porque él convocó elecciones rápidamente. En su gobierno de Óscar R. Benavides hay una particularidad también. Inició la Primera Guerra Mundial. Acuérdate que la Primera Guerra Mundial fue desde el año 1914 hasta el año 1918. ¿No es cierto? Entonces, en su gobierno de él, inició la Primera Guerra Mundial. Profe, ¿y cuál es la anécdota de él? Que él también volvió a ser presidente otra vez. Otra vez volvió a ser presidente más adelante. Y en su segundo gobierno también inició la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial. Entonces, cada vez que este señor entraba a la presidencia, iniciaba una guerra mundial. ¿Profe, su culpa? No, no es su culpa, es una casualidad. Es una casualidad nada más, ¿no? Que cuando él fue presidente, la primera vez, inició la Primera Guerra Mundial, y cuando volvió a ser presidente en 1945, volvió a iniciar la Segunda Guerra Mundial. ¿Correcto? Casualidades de la vida que se dan, chicos. No es su culpa de él, no tiene nada que ver este señor. Ahora, en su gobierno de este señor se da la famosa convención de partidos. Convención de partidos. Profesor, ¿qué partidos existían en esa época? A ver, 4 partidos existían en esa época. A ver, vamos a ver cuáles eran los 4 partidos. El primer partido, vamos a hablar del partido civil, ya, que era el partido que dominaba la situación. ¿Quién era el líder del partido civil? José Pardo, ¿no? José Pardo, el que fue presidente. José Pardo y Barrera. Él ¿No era era... Manuel, profe? ¿Cómo? No era Manuel Pardo Lavalle.
No, Manuel Pardo, su papá, José ya había Civil. muerto. Claro, su papá es el fundador del partido, que ya había muerto ya. Ahorita el que está vivo es José Pardo. Dos, segundo partido importante en esa época, el Partido Demócrata. El Partido Demócrata. Profesor, ¿quién era del Partido Demócrata? Líder del Partido Demócrata. Pierola. Con las- Piero, ¿no? Creo que Pierola ya había muerto, pero sus hermanos seguían. O Pierola estaba vivo. Pierola ya no figuraba en la escena política, pero los hermanos de Pierola eran los que lideraban esto, ¿no? Los famosos pierolistas, le decían, ¿no? ¿Cuál era el tercer partido? El Partido Constitucional. 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 Profesor, ¿quién era el líder del Partido Constitucional? ¿Te acuerdas o no? Andrés Avelino Cáceres, el grupo de los Andes. ¿Está bien? Y había un cuarto partido, que era el Partido Liberal. ¿Ya? Tenía su líder, pero no era muy reconocido. No recuerdo el nombre de su líder. No es un personaje tan conocido en la historia. Pero eran los cuatro partidos, chicos, los cuatro partidos que eran los más importantes en esa época. Entonces, en su gobierno de Benavides, como él había dado el golpe de Estado, se reúnen, ¿no? Y acá mira la foto. ¿Quién está acá? ¿Quién es ese viejito? A ver. ¿No es Papá Noel? A ver, míralo bien. ¿Quién es? ¿Lo reconoces o no? No, Él es Andrés Avelino Cáceres, fotógrafo. Mira, está viejito ya, ¿ves? Canoso, su barba blanca. Él es el brujo de los Andes, ¿correcto? Acá está reunido con los líderes de los otros partidos, ¿sí? Con los líderes de los otros partidos, ¿correcto? Y ellos acuerdan las nuevas elecciones, ¿no? Que se lleve a nuevas elecciones al año siguiente, ¿correcto? Ahora, ¿qué más pasó en este gobierno, profe? Se puso impuestos a la empresa petrolera, la London Pacific Petroleum, ¿ya? Y en su gobierno se emiten algunos cheques circulares, ¿no? En unos cheques circulares, ¿ya? Y lo más irónico es que cuando inició la Primera Guerra Mundial, como justo él era presidente, en el Perú bajaron las exportaciones e importaciones. O sea que como el Perú vendía caña, algodón, caucho y minerales, cuando empezó la Segunda Guerra Mundial, con el inicio de la guerra, la economía se paralizó un poco y ya no vendíamos igual, ya no exportábamos. Tampoco podíamos comprar muchos productos. Profe, ¿por qué ya no había importación? Ya no podíamos comprar. Porque los grandes países que producían esas cosas que comprábamos estaban en guerra, ¿no? Y cuando hay guerra, se paraliza todo, ¿no? Ya no van a estar fabricando, las fábricas no van a estar trabajando normal en plena guerra, pues, ¿no? Hay destrucción, hay enfrentamientos, ¿no? Entonces, se paralizó la economía, profe, en su gobierno Oscar Herrera Negrete. De las elecciones de 1915, ¿quién fue el ganador? El ganador fue José Pardo y Barreda. José Pardo, el líder del Partido Civil, hijo de Manuel Pardo, entró a su segundo gobierno. Y acá tenemos el segundo gobierno de Manuel Pardo. En el gobierno de Manuel Pardo, chicos, se da una famosa rebelión en Puno de un señor, un militar llamado Teodomiro Gutiérrez. Teodomiro Gutiérrez. Él era un militar puneño que estaba cansado del abuso de los gambonales, o sea, de los hacendados de la sierra, cometían contra los indígenas, porque en ese tiempo había un abuso, ¿no? Prácticamente los indígenas vivían en esclavitud en esa época, ¿no? Les pagaban lo que querían, los hacían trabajar demasiadas horas, ¿no? Los tenían en malas condiciones. Entonces, este señor Teodomiro Gutiérrez hace una gran rebelión. Y su apodo de este señor, él se hacía llamar el famoso Rumimaki. Entonces, en su gobierno de José Pardo y Barrera se da la famosa rebelión de Rumimaki. ¿Correcto, chicos? Rumimaki. Durante todo el gobierno de José Pardo y Barrera se da el desarrollo de la Primera Guerra Mundial. ¿Listo? Se da el desarrollo. Justo en su gobierno, mientras él era presidente, ocurría la Primera Guerra Mundial, o conocida como la Gran Guerra. Ahora, chicos, quizás lo más importante de su gobierno es que se da la ley de las 8 horas de trabajo a nivel nacional. Acuérdate que en el gobierno de Billinghurst
se había dado las 8 horas de trabajo, pero no para todo el Perú, solamente para los trabajadores del puerto del Callao. En cambio, en su gobierno de él, se consigue la famosa ley de 8 horas de trabajo. ¿Correcto? Entonces, esto es muy importante. ¿Eh? ¿En qué gobierno se dio la ley de las 8 horas de trabajo? En el gobierno de José De Pardo José Luz. Pardo Barrera. Segundo gobierno, acuerdo, segundo gobierno. Entonces los trabajadores alcanzan un gran logro, ¿no? Un gran derecho, ¿no? A las 8 horas de trabajo. Antes te podían contratar por 12 horas, 13 horas, ¿no? No había un límite, ¿no? Ahora no. Ahora te tienen que contratar por 8 horas. Profe, ¿puedo trabajar más horas o no? Yo puedo trabajar 10 horas. Claro, puedo trabajar. De repente hay necesidad de la empresa de producir más y me puedo quedar trabajando 10 horas. Pero esas 2 horas adicionales son horas extras y me tienen que pagar como horas extras, ¿no? Y creo que el pago es el doble, ¿no? Si, por ejemplo, yo gano 10 soles por hora, ¿ya? 8 horas sería 80 soles, ¿no? Pero si me voy a quedar 2 horas más, sería 2 horas más, pero ya no voy a ganar 10 soles, sino voy a ganar 20 soles por hora. Y me tiene que pagar la empresa el doble, ¿no? Por esas horas extras, ¿correcto? Ahora, chicos, una pregunta. ¿El Perú participó en la Primera Guerra Mundial o no? ¿Sí o no? ¿Qué dicen ustedes? No, No participó en la Primera Guerra Mundial. no sé. Sí participó. Profe, el Perú sí participó en la Primera Guerra Mundial. El Perú le declaró la guerra a Alemania. Sí, a Hitler le declaró la guerra. Profe, ¿por qué? Ahora te cuento la historia. Cuando hay guerra, chicos, cuando hay guerra, ¿ya? Los países se pueden declarar a favor de uno o de otro, ¿no es cierto? Por ejemplo, imagínate que ahorita empieza una guerra, ¿ya? Imagínate, de mentirita nomás, entre Estados Unidos y Rusia, ¿no? Ya vamos a suponer así, de mentirita que empieza una guerra, ¿ya? Entre Estados Unidos y Rusia. Entonces, chicos, los países del mundo, si fuera una guerra mundial, pueden decir, ¿no? Ya, yo voy a apoyar a Estados Unidos, yo voy a apoyar a Rusia, ¿no? Entonces, los países se pueden ir uniendo a uno u otro bando, ¿no? Cada uno elija a quién va a unirse, ¿no? Por ejemplo, vamos a imaginarnos, Francia, ¿no? Francia se une a Estados Unidos y Francia le declara la guerra a Rusia, ¿no? Entonces ya Francia es un país enemigo de Rusia, ¿no? Vamos a imaginar China, ¿no? China decide apoyar a Rusia y China declara la guerra a Estados Unidos, ¿no? Ya está, ¿no? Es decisión de cada país. Profe, ¿y un país que no quiere meterse en la guerra, se puede quedar así sin meterse en la guerra o todos tienen que meterse en la guerra? ¿Cómo es ese tema? A ver. Por ejemplo, Perú. ¿Qué haría Perú? A ver. ¿Tú qué harías si fueras presidente del Perú y inicia una guerra? ¿Te metes en la guerra o no te metes en la guerra? ¿Para qué me voy a meter en la guerra? Por eso es mentira. Claro, ¿para qué te vas a meter en problemas de grandes? ¿Sí o no? Entonces, profesor, Más a bien eso más bien te va te van a sacar la mugre, ¿sí o no? la Claro. mugre, profesor. Entonces, chicos, el Perú se declara un país neutral, ¿ves? Eso se llama declararse un país neutral, ¿correcto? Si tú te declaras como país neutral, significa que tú no apoyas ni a Estados Unidos ni a Rusia, tú eres neutro, estás en el medio, no te importa la guerra, no vas a apoyar a nadie. Entonces, cuando un país se declara neutral, tus embarcaciones, tus barcos y tus aviones pueden seguir volando normal, pero eso sí, todos tus barcos tienen que ir con una bandera blanca. Esa bandera blanca significa que tú no participas en la guerra y nadie te puede atacar. ¿Se entiende? Nadie te puede atacar. Entonces, profesor, el Perú tenía un barquito llamado la embarcación Lorton. Lorton, así era un buque. Este buque no era de guerra, era un buque que era un buque de transporte. O sea, este llevaba pues hasta algodón, azúcar, ¿no? Mineral, ¿no? No era un buque de guerra. No llevaba armamento ni soldados, nada de eso. Entonces, el barquito Lorton estaba yendo a Europa, feliz y contento, para vender su mercadería, ¿no? Porque el Perú era neutral, todo chévere. Y cuando estaba llegando a Europa, unos submarinos alemanes le lanzan un misil al barquito Lorton y lo hunden, profe, al barquito Lorton, al barquito peruano. Y el Perú era neutral. Entonces, profesor,
qué cosa crees que hizo el Perú cuando los alemanes lo hundieron su barquito? El Perú ¿Cómo declaró la guerra? primero le exigió a Alemania que Alemania dé explicaciones, ¿no? Por la vía diplomática, ¿no? Que Alemania dé explicaciones y que se disculpe, ¿no? Que por qué había hundido su barquito, ¿no? Porque el Perú no participa en la guerra. Perú es neutral. Entonces le manda su queja a Alemania, ¿no? Exigiéndole explicaciones y una disculpa. Pero a Alemania le llega altamente el Perú. Dice, ¿quién serán los peruanos? Ni conozco Perú. No le hace caso al Perú. Y es por eso que el Perú, al no encontrar una respuesta de Alemania, le declara la guerra a Alemania. Entonces, profesor, técnicamente el Perú sí participó en la guerra, porque le declaró la guerra a Alemania. Claro que ya estamos hablando de fines de la guerra, ¿no? Cuando Alemania estaba ya casi perdiendo, ¿no? ¿Correcto? Pero Perú no envió ni un soldado, ni un arma, nada, nada, nada a la guerra. Ok, ¿listo? No, ya Navarro, está bien. El Perú no, militarmente, o sea, en la práctica, en la realidad, no luchó en la guerra, pero sí le declaró la guerra a Alemania. ¿Se entiende, chicos? Es por eso que cuando termina la Primera Guerra Mundial, chicos, en el mundo se forma la famosa Sociedad de Naciones, ¿no? La Sociedad de Naciones era un organismo mundial que se creó, liderado por Estados Unidos, Inglaterra, Francia, para evitar que haya otra guerra mundial más, ¿no? Y por eso que el Perú, como le había declarado la guerra a Alemania, el Perú fue parte, ¿no? Fundador de la famosa Sociedad de Naciones, ¿no? Esa Sociedad de Naciones más adelante pasó a llamarse la ONU, ¿no? La ONU. Entonces el Perú es miembro fundador prácticamente de la ONU, ¿no? Gracias a esto, ¿no? Le declaramos la guerra a Alemania, pero no luchamos, ¿ah? No vayas a pensar que mandamos tropas, armamentos, soldados, nada de eso, ¿no? Esa fue la historia, chicos, del Perú en la Primera Guerra Mundial. Ahora, chicos, ¿qué pasó en pleno gobierno de José Pardo y Barrera? En 1919, cuando termina el gobierno de José Pardo y Barrera, se convoca elecciones. En estas elecciones gana Augusto B. Leguía, ¿correcto? Pero, Augusto B. Leguía se entera de que estos civilistas, José Pardo, estaba hablando con algunos militares o con algunas personas para que le hagan un golpe de Estado a B. Leguía y no lo dejen gobernar. O sea, José Pardo, profesor, se había peleado con B. Leguía y ya no quería que Augusto B. Leguía llegue a la presidencia, a pesar de que ya había ganado las elecciones, ¿eh? Entonces, ¿qué cosa hace Augusto B. Leguía? No se espera hasta el 28 de julio, ¿no? Porque cuando tú ganas, recién el 28 de julio te nombran presidente, ¿no? Entonces, Augusto B. Leguía, antes del 28 de julio, también apoyado por un grupo de militares, le hace un golpe de Estado al presidente José Pardo. Un grupo de militares van a Palacio de Gobierno y lo detienen, ¿no? Lo detienen al presidente José Pardo y Barrera. Es en ese momento que Augusto B. Leguía toma el control del gobierno y comienza su gobierno. Desde 1919 hasta 1930, chicos. 1930. Este periodo, chicos, es conocido como el famoso Oncenio de Leguía. ¿Correcto, muchachos? Ese es el famoso Oncenio de Leguía que justamente va a comenzar. Ahora, profe, tú dirás, ¿por qué, profe, José Pardo y Barrera no quería que Augusto B. Leguía sea presidente? Porque acuérdate que Augusto B. Leguía había sido presidente después de, mira los presidentes. Augusto B. Leguía había sido presidente después de José Pardo, mira, ¿ves? Acá está José Pardo, primer gobierno, Augusto B. Leguía, primer gobierno. Y eran del Partido Civil. Al comienzo eran chocheras, eran del mismo partido. Pero para este segundo gobierno, Augusto B. Leguía ya no era del Partido Civil, se había cambiado de partido. Es por eso que José Pardo ya no quiso que otra vez entre Augusto B. Leguía al gobierno. ¿Listo, chicos?
Y así ya comienza, pues, ¿no? El famoso oncenio de Leguía. ¿De chicos? Entonces acá, chicos, les dejo un resumen. Espero que hayan entendido la clase. Lo he tratado de hacer bien resumidito, porque esto está para hacerlo en 2 clases o 3 clases, ¿no? Hablar de muchas cosas que faltan, chicos, pero quería que por lo menos tengas una idea, ¿verdad? De todo lo que ha ocurrido. Listo, chicos. ¿Alguna preguntita, muchachos? No, profe, todo claro. Ok, chicos. Profesor, Dime. profesor, Dime. ¿cómo hacen ese cambio de moneda, profe? Ah, ya. El cambio de moneda es cuando, ¿cómo se llama? O El sea, de presidente... limpi a soles, ¿cómo es eso? No. Se refiere, por ejemplo, como antes, ¿no? Antes había los intis en el gobierno ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama este pata? De Alan García, los intis. Y cuando entró el presidente Fujimori, cambió la moneda al nuevo sol, ¿no? Al nuevo sol. Ese es un cambio de moneda. Cambia el nombre, ¿no? Por ejemplo, imagínate que a mí me eligen presidente, ¿ya? Entonces, yo puedo ver, por ejemplo, ahorita la moneda es el sol, ¿no? El sol peruano, ¿no? Yo lo puedo cambiar, por ejemplo, al peso, ¿no? Y le digo, ya, a partir de ahora la moneda se va a llamar el peso, ya no va a ser el sol, sino va a ser el peso, ¿no? Entonces tú vas a ganar 10 pesos, 100 pesos, 1000 pesos, ¿no? Eso es un cambio de moneda. Ahora, no es tan sencillo, ¿no? Porque hay muchas cosas que evaluar, ¿no? ¿Cuál va a ser el nuevo valor, ¿no? Si, por ejemplo, ahorita $1 cuesta 4 soles, por ejemplo, cuando yo cambio de moneda, $1, ¿cuántos pesos va a valer, no? Entonces hay una serie de cuestiones técnicas que hay que analizar ahí también, ¿no? Es un tema mucho más técnico de economía, pero un cambio de moneda es eso, ¿no? Cambiar la moneda a otro nombre. No cambiar de moneda a billete, no, sino otro nombre. Y cuando tiene otro nombre, tiene otro valor. Si yo lo cambio, por ejemplo, de sol a peso, si ahorita yo con 100 soles me compro, ¿qué cosa? Una zapatilla, con 100 pesos, ¿qué me podré comprar, no? Generalmente cuando se hace un cambio de moneda, chicos, generalmente cuando la moneda está muy devaluada, ¿no? Cuando la moneda no tiene valor, ha perdido su valor, se cambia de moneda, ¿no? Eso se hace generalmente para recuperar la economía en un país. ¿Ya? Listo, chicos. Pongan su asistencia. Si no hay más preguntas, muchas gracias. Profesor, Dime. pero ¿por qué hacen, o sea, por qué hacen que el dólar cueste más y el peso menos y el Es sol, que, es, y el sol un poquito más del peso? ¿Por qué hacen eso? es que esto depende del tipo de cambio. Mira, la moneda Kikín es como cualquier producto en el mercado, ¿no? A ver, imagínate qué cosa, a ver, ¿qué producto? A ver, los celulares, imagínate, ¿ya? Los celulares. Imagínate que todas las empresas empiecen a importar muchos celulares, Kikín. Importar celulares. Entonces, ¿qué va a pasar en el Perú? Va a haber muchos celulares para poder comprar, ¿no es cierto? Todo el mundo va a tener celulares para vender. ¿Se entiende o no se entiende eso? ¿Hasta ahí estamos bien? Hola. Ya. Ahora, Sí, ¿qué va a profesor. pasar? Ya. ¿Qué va a pasar cuando todas las tiendas tengan un montón de celulares para vender? ¿Va a subir o va a bajar el precio? ¿Va a Va a subir o va a bajar, bajar el precio? Va a va a bajar bajar, el ¿no? precio por la Si hay competencia. más celulares, chicos, si hay más celulares, todos tienen celulares para vender, baja el precio, ¿no? Baja el precio, porque todos tienen para vender. Ahora, imagínate, profesor, si las empresas, no hay celulares en el mundo para comprar y al Perú llegan menos celulares, o sea, no hay muchos celulares para la venta. ¿Qué pasa con el precio de los celulares? Si no hay muchos celulares para vender, hay escasez de celulares. ¿Qué pasa con eso? Claro, suben, ¿no? Como hay poquitos celulares, los que tienen celulares lo van a vender más caro, ¿no? Te van a decir, mira, yo tengo uno, pero ya no hay muchos, así que lo suben el precio. Lo mismo pasa con los dólares. Cuando hay más dólares en el Perú, cuando hay más dólares en el Perú, baja el precio del dólar.
porque hay muchos dólares en el Perú. Y cuando hay menos dólares en el Perú, menos billetes de dólares, sube el precio del dólar. ¿Está bien? Profesor, ¿y cómo hacemos para traer más dólares? Más dólares lo traen los inversionistas, pues, ¿no? Los inversionistas. Imagínate, profesor, que Bill Gates diga, voy a abrir una fábrica de computadoras en el Perú. ¿Qué cosa va a hacer Bill Gates para abrir su fábrica en el Perú? Tiene que traer su plata para que construya su fábrica, tiene que traer su plata para que contrate gente, entonces va a llegar más dólares. Bill Gates va a traer sus dólares al Perú y eso va a hacer que baje el precio del dólar. ¿Se entiende? Pero ¿qué pasa si las empresas extranjeras, imagínate por ejemplo que una mina, ¿no? Que no son empresas peruanas, ¿no? Son extranjeras, la mina diga, me voy del Perú, cierro la mina. ¿Qué va a pasar si la mina cierra? O cualquier empresa, ¿no? Cierra, una internacional. Esa empresa se va a llevar toda su plata. Se va a llevar sus dólares a otro país o a su país, ¿no? Entonces va a haber menos dólares y va a subir el precio del dólar. Por eso es que sube y baja el dólar, chicos. ¿Se entiende? Sí. No, no. Ahora, también es cierto que Estados Unidos hace cierto control de eso, ¿no? Estados Unidos también hace cierto control, pero en palabras así simples, lo que pasa con el dólar es lo que pasa con cualquier producto, ¿no? Con el café, ¿no? Cuando todos cosechan café, baja el precio del café. Y cuando nadie tiene café para vender, sube el precio, ¿no? Porque nadie tiene. Cuando hay escasez de algo, sube el precio. Y cuando hay abundancia, baja el precio. El dólar es igualito, chicos. Esa es la ley del libre mercado. Listo, muchachos. Muy bien.